por doquier. Señor, tú sabes que hay dolor y maldad, y aún tú das. Tú me das luz con tu amor, tú me das gozo en el dolor, tú me das fuerza, eres tú mi roca eterna. Los problemas se ven hoy por doquier. Señor, tú sabes que hay dolor y maldad, y aún tú das. Tú me das luz con tu amor, tú me das gozo en el dolor, tú me das fuerza, eres tú mi roca eterna. Un día más, un día más, un día más, gracias por un día más. Un día más, un día más. Gracias por un día más. Gracias, Señor, por un día más. Damos gracias por este día. Les saluda desde Holland, Michigan, Mario Romani. Gracias por estar con nosotros en este hermoso día. Eres mi Señor, salvación y roca eterna. No debo temer, ya nunca más temeré. En tiempos difíciles necesitamos confiar en el Señor en estos tiempos complicados. Qué lindo es decirle al Señor: gracias por estar conmigo, no temeré. Un día más. Un día más, un día más, gracias por un día más. Un día más, un día más. Un día más, gracias por un día más. Eres mi Señor. Gracias. Llame a un amigo, dígale, comunícate al más 1-408-859-3909. Hoy tendremos un tema muy lindo, para algunos triste, pero para otros la esperanza es lo más grande que tenemos. La vida después de la muerte. Llama a un amigo, siéntate, acomódate, que estaremos con el pastor Flavio Vega desde San Juan, Argentina, compartiendo estas verdades. Un día más para meditar en la palabra de Dios. Un día más, gracias por un día más. Un día más, un día más. Un día más, gracias por un día más. Gracias Señor por un día más. Y la muerte no es el final. En estos días se habla mucho. Han habido muchas tristezas en los hogares. Pero nosotros creemos que después de esta vida hay una vida mejor. Estar en los brazos de nuestro Señor. Qué maravilloso. Escucha. Tú nos dijiste que la muerte no es el final del camino, que aunque morimos no somos carne de un ciego destino. Tú nos hiciste, tuyos somos. Nuestro destino es vivir siendo felices contigo, sin padecer ni morir, siendo felices contigo, sin padecer ni morir. Cuando la pena nos alcanza
el apóstol Pablo dice en su palabra en Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, de algo muchísimo mejor, de esa vida que nos espera una vez que cerremos nuestros ojos. Y para eso hoy tenemos al reverendo Flavio Vega, que miércoles tras miércoles nos comparte una palabra, una enseñanza del cielo. Y creo que, a ver si lo tenemos por aquí. Pastor Flavio, ¿estás por ahí? Sí, buen día, querido Pastor Mario. Buen día para ti, para toda la audiencia de La Feliz, para todos los hermanos de la iglesia allí en Michigan, y bueno, y los hermanos también de la iglesia Vida Plena acá en San Juan. Le damos las bienvenidas a este programa y muy contento de saludarles. Un saludo a los hermanos de Vida Plena que nos prestan a su pastor, que cada semana es de tanta bendición. Y sí, hoy nos toca hablar de un tema un poquito como que le buscamos la vuelta para no hablar de la muerte, pero qué importante, pastores, en este tiempo que se hablan de miles y miles y miles y miles de muerte, entender un poquitito lo que significa para el cristiano morir, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que en realidad la muerte es tan natural como el nacimiento, pero justamente porque estamos en esta situación de, digamos, de pandemia, nos estamos tan vinculados a la partida de seres queridos, de personas familiares, amigos, hermanos en Cristo, que el abordaje de este tema, pastor, para toda la audiencia, es un abordaje de esperanza, es un tratamiento del tema desde la esperanza, desde la certeza, desde la convicción que nosotros tenemos vida en Cristo. Por eso es tan importante poder tratarlo. Y aprovecho, como tú me decías, pastor querido, agradecer al hermano Juan López de Hidalgo, México, que él estuvo sugiriendo, proponiendo el tratamiento de este tema. Así que le mandamos un gran saludo para ese hermano de Hidalgo, México, el hermano Juan López. Un abrazo grande para él, que estoy seguro debe estar allí escuchando, expectante, un fiel oyente de nuestra estación. Sí, es un tema muy bonito, y justamente ayer, el día de ayer, estuve en una ceremonia para despedir a unos ancianos. Fíjate qué interesante, porque conocí a estas personas en la iglesia, dos lindos hermanos americanos, y ya ancianos, pero me llamó mucho la atención porque en la ceremonia cada hermano de la iglesia tenía algo que decir de ellos, un recuerdo, una anécdota, una vivencia. Y bueno, yo pude conocerlos simplemente porque ellos, terminando ellos en inglés, seguimos nosotros en español. Y estos ancianos siempre eran los últimos en irse, los últimos. Es como que la casa de Dios para ellos era lo más grande. Y ahí terminaban hablando con nuestros niños y se quedaban. Y la semana pasada la hermana parte con el Señor, ya por su edad, ¿no? Edad avanzada. Ella muere y a las 24 horas, tal vez a las 30 horas más o menos, fallece su esposo. Los dos se fueron a la presencia del Señor. Pero ahí estaban sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, y tú mirabas ese cuadro tan diferente, como tú decías al principio, ¿no? En algunos puede causar tanto dolor, tanta tristeza, y en otros causa una satisfacción de saber que al cerrar nuestros ojos hay una eternidad que nos espera, y eso nos da tanta paz, Pastor Flavio. Qué maravilloso que es esto. Qué descripción más hermosa de ese culto, de despedida, ese culto de honrar la vida de esos hombres y mujeres. Qué lindo ver a toda una familia
haciendo honor a la vida, porque en realidad la naturalidad con la que los cristianos tomamos la muerte es propia de una fe fundada en la presencia, en la palabra. Ayer, querido amigo, recibía un saludo de un amigo en común, nuestro querido pastor Andrés Morales allá, Andrés López allá en Cochabamba. Ah, mira, Hombre de Dios que así amamos es. y queremos, un anciano, ya sus 84 años. Y justamente el pastor me saludaba, un saludo muy afectuoso, y me dijo antes de despedirse, bueno, Flavio querido, y qué bueno que estás sirviendo al Señor. Bueno, nomás, si no es en esta tierra, nos volveremos a ver en el cielo, donde Dios nos va a reunir a todos, ¿no? Y lo dijo con tanta naturalidad, con tanta certeza, con tanta familiaridad. Por eso, a los oyentes que nos están escuchando, hablar de este tema es un tema, si bien es un tema, digamos, muy coyuntural, porque la muerte es algo que nadie puede evitar, pero a la vez el abordaje, el tratamiento, la perspectiva es una perspectiva cristiana y centrada en lo que la Biblia nos dice acerca de la muerte. Antes de comenzar, como una pequeña introducción, para saber cómo viene el tema de la muerte, en primer lugar Dios crea el universo, Dios crea la tierra, Dios crea los planetas, Dios crea el hombre en el huerto del Edén. Lo forma lo forma del barro, de la tierra, hace una imagen del hombre corporalmente, digamos, con volumen, sopla sobre el hombre, su espíritu, y el hombre es un ser viviente. Comienza el hombre su periodo histórico en la humanidad cuando Dios pone sobre él el espíritu. El hombre inicialmente es creado con 3 componentes elementales, que son el cuerpo, la materia, la física, el alma, que es el centro de las emociones, todos los sentimientos, el alma que ama, el alma que odia, el alma que se aferra, el alma apasionada, el alma que quizá está en apuros, y también un tercer componente, que es el componente del espíritu. El hombre comienza su tránsito por la tierra y así vienen las diversas generaciones. Jesús adopta un cuerpo físico como el del primer hombre, el primer Adán. Jesús viene a ser, de acuerdo a lo que Pablo dice y dice la teología, el segundo Adán. Y Jesús va a terminar con un problema que se creó cuando el hombre pecó en el huerto. Cuando el hombre pecó en el huerto, entró la muerte. Cuando Jesús murió, le dio una solución a la muerte. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Por eso, al hablar de que tenemos esperanza, acá quisiera que los oyentes sepan que el problema de la muerte es un problema que está resuelto. Ya está resuelto en la cruz. Porque Jesús ha vencido la muerte, porque Él ha muerto, pero ha resucitado, y nos ha dado a nosotros la misma propiedad de poder resucitar. Entonces, esta introducción es apropiada para encarar el tema de la muerte. ¿Por qué? Porque cierto es que cuando nosotros resucitemos va a tener que producirse un proceso de transformación. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener este cuerpo físico, sino un cuerpo glorificado, que va a ser perteneciente a la nueva naturaleza en la cual vamos a vivir por siempre en la presencia de Dios. La corporalidad, la materia del hombre, del cuerpo, es inherente a esta existencia en este mundo. Esa corporalidad, ese cuerpo físico, va a ser como un patrón de referencia para el cuerpo que vamos a tener en la gloria de Dios, pero ya no va a ser un cuerpo físico, sino un cuerpo glorificado, similar al que Jesús tuvo cuando resucitó. Entonces, pero lo más maravilloso es que vamos a adoptar, pastor,
la apariencia humana que tenemos ahora y nos vamos a poder conocer. Esta es una buena introducción Así es. para meternos, sí, en la palabra de la esperanza que Dios nos da. Te quería proponer, yo no sé cómo está tu tiempo, pero te quería proponer, es un tema tan profundo donde hay mucho que hablar. Si te parece, si no nos da el tiempo para hablar de todo el tema hoy, podemos hacerlo en dos partes, porque quisiera, así como lo estás explicando, quisiera darte la libertad para que puedas llevar este mensaje a todas las personas que están dolientes, que están sufriendo, que están queriendo aprender un poco de esto. Entonces, ¿qué te parece, Pastor Flavio, si lo manejamos así, con tranquilidad, y si nos falta el tiempo, la seguimos en una segunda parte también? Como ¿Cómo tú no? quieras. ¿Cómo no? Porque sucede que, pastor, sucede que estas cuestiones, porque muchas veces uno tiene algo para hablar y preparado para dar, pero muchas veces sabemos que esto toca el corazón. Quizá Sí, hay alguna sí. persona que quiera hacer un comentario, que quiera hacer una pregunta, que quiera hacer, por decirte un ejemplo, yo era un estudiante de secundaria y tenía un gran amigo, un amigo de un compañero de curso, pero que era mi amigo. Y un día me llama, me dice que la madre quería hablar conmigo porque había perdido un embarazo, ¿no? Y Mm, que le habían dicho en la iglesia que como ese niño no había nacido en la gracia de Dios, no se había ido al cielo. Y yo recuerdo que fui al hogar de esta señora, una mujer joven, y cuando yo le hablé acerca de la esperanza de la vida y de todo lo que se refiere a cómo, cómo cuando se une el espermatozoide con el óvulo de la mujer y comienza se fecunda esos componentes orgánicos, químicos, que son materiales, va a darse inicio a una vida que ya no está reducida a lo material o físico, sino va a a dar a luz a una vida que va a estar en un periodo de vida latente, porque en realidad ese huevo cigoto, que es la primera instancia de la unión del espermatozoide con el óvulo, ya va a cobrar vida de tal manera que a los pocos días y semanas ya va a ser visible el desarrollo evolutivo de esas células primarias que van a venir a conformar el cuerpo del hombre. Entonces, este milagro de la vida, este milagro de cómo hemos sido engendrados, dice, desde antes del vientre el Señor nos ha conocido, Él conoce. Entonces, el tema es lindo para tratarlo así pausadamente, ujú. porque justamente lo podemos ir, como decimos acá nosotros, yo tengo un término muy mío que es, podemos rumiar. ¿Qué es lo que es rumiar? Cuando uno está gustando de alguna comida, o algún hueso que tiene carne, rumiarlo es sacarle hasta el último vestigio que tenga el sabor. Y creo que obviamente tratándose de un tema tan candente, de un tema tan diario, por supuesto que debemos llevarlo con mucha paciencia, pastor. Así es. El mismo hermano que nos propone el tema de Hidalgo, México, el hermano Juan, dice, me siento presionado como el apóstol Pablo, dice. A ver, me siento presionado como el apóstol Pablo. Dos posibilidades: partir y estar con Cristo y quedarme aquí en la tierra. Creo que es un poco la lucha, ¿no?, de las personas queriendo entender la eternidad, pero también aferrarse un poco a esta tierra, a sus seres queridos, a su familia. Sí, sí, pastor. Lo primero que ya yendo al abordaje bíblico de este tema, antes de ver los fundamentos bíblicos de la muerte, de la vida después de la muerte, diríamos que en el cristiano, en el creyente,
se va dando tanta seguridad de la trascendencia, tanta seguridad de la vida eterna, que se va generando a lo largo de la vida esta paradoja, este conflicto interior que se hizo muy notable en Pablo, de manera que él llegó un momento que tenía este problema, Mm, que no sabía, decía, bueno, estoy en un dilema, pero en primer lugar, al hablar de este tema vamos a abordarlo como siempre desde la palabra, porque nosotros no hablamos lo que nos parece o lo que se nos ha ocurrido, sino lo que dice la Biblia. Y el libro de Apocalipsis, pastor, es un libro que nos habla acerca de los eventos en el futuro relacionados con el destino eterno de las personas, de las naciones, de la iglesia, del diablo, del pecado, de la muerte, del anticristo, bueno, de tantas cosas que el Apocalipsis nos enseña. Pero puntualmente en este tema, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, versículo 13 al 17, nos dice algo que nos va a arrojar luz sobre esta cuestión. Dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pero por esto están delante del trono de Dios y les sirven de día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a las fuentes de agua, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos. qué bonito. Y acá hay una palabra, pastor, que nos introduce en un escenario maravilloso donde está el trono del Cordero, y allí están delante de él todos aquellos que han sido vestidos de las vestiduras blancas, los que han encontrado la salvación, los que han sido liberados de la muerte, los que han resucitado y que han sido presentados en la gloria de Dios. El creyente, cuando muera y resucite, va a ir directamente a la presencia de Dios. ¿Y cuál es la esperanza que nos dice acá? Estas personas tienen ropas blancas. Ropas blancas significa que han sido lavados sus pecados en la sangre de Cristo, que tienen una nueva naturaleza, tienen una nueva función en la gloria. Los que han superado todas las pruebas de la vida, dice, yo estoy con vosotros hasta el fin, pero también dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y dice, y las que han emblanquecido en la sangre del Cordero. Qué tremendo es saber que las ropas blancas que han sido puestas en la sangre del Cordero, la sangre roja del Cordero, han sido emblanquecidas y están delante del trono. Y hay una cosa maravillosa a todas aquellas personas que están escuchando. Cuando estamos delante de la presencia de Dios, cuando nosotros también estemos allí, sobre nosotros no va a haber hambre, no vamos a tener sed, no vamos a tener calor, porque estaremos en medio de la presencia del que nos va a pastorear, nos va a guiar a fuentes de aguas vivas y va a enjugar toda lágrima en nosotros, pastor. Este es algo realmente maravilloso. Sí, sí, por eso es importantísimo que hoy entendamos más que nuestra manera de ver la vida, al ir a la palabra del Señor, al ir a la Biblia, nos arroja todas estas verdades que, por supuesto, el camino de llegar al cielo, el Señor siempre está con sus brazos extendidos, pero me gusta esta parte donde dice que habla de esa ropa blanca. Qué importante es que sí, por el camino de la limpieza, de la purificación, y es ese precisamente lo que estamos hablando hoy. Toda persona puede tener acceso a
a esa eternidad, pero hay un camino de limpieza, hay un camino donde debemos prepararnos para poder entender también que a través del sacrificio de Cristo nuestras ropas, y me estoy refiriendo a nuestras vidas, pueden ser limpiadas, perdonadas para entrar a la eternidad. Así es, pastor. Tú y yo debemos recordar cuando aprendimos ese coro en nuestra amada iglesia de Oruro, Bolivia: ropas blancas vestiré en Oh, sí, casa de mi Dios. claro, sí, 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 sí. Y yo recuerdo cuando juntos con Laura, con Adriana, contigo cantamos, y ropas blancas vestiré en casa de mi Dios, y veía esas hermanas campesinas, esos hermanos levantar sus manos al cielo cantando de esas ropas blancas, Ujú, esa ujú. esperanza. Y Sí. recuerdo a la hermana Laura levantándose, la hermana Laura, que era una hermana delgada, bien alta, que había en la iglesia, levantando sus manos, alabando el nombre del Señor. A los oyentes que nos están escuchando, para que usted pueda tomar y asumir la muerte como una gran bendición, tiene que construir un paradigma en su vida. Ese paradigma lo dice el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 23, que dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ujú. Eh, Hay que deconstruir el paradigma de que la muerte es una pérdida, es una tragedia, es algo doloroso, es algo cruel, es el fin. Tantas cosas, el paradigma de la muerte en el mundo, que es el fin, que se termina todo, el vacío, la nada, la oscuridad, es algo tan trágico que hay que deconstruir ese paradigma y construir un paradigma que humanamente no se puede construir, sino solo a través de los principios de la palabra de Dios, porque la Biblia tiene poder, y cuando nosotros escuchamos y leemos la palabra, el espíritu que tiene esa palabra genera en nosotros un nuevo paradigma. Ahora el dejar esta vida, como decías tú recién, pastor, cerrar los ojos cuando dejemos de respirar, Ujú. el morir es una ganancia. Por eso, esa construcción de ese nuevo paradigma que, como les decía a todos los oyentes, el cristiano cada día que pasa, cada mes que pasa, cada año que pasa, se va haciendo cada día más consciente de la muerte. Por eso mi Mm. hermana Evita, que fue llevada al Señor, a la presencia de Dios a los 44 años, escribió: el día que vengas a buscarme, te pido que me anuncies tu venida. Quisiera tener tiempo y prepararme para emprender mi viaje de partida. Wow, Es qué decir, lindo. ella tenía una conciencia, Sí, pastor, una sí, conciencia como decir: bueno, miren muchachos, yo me voy de viaje, listo, sí, sí, acá sí. entrego. Los otros días me impactó, te lo Mm. decía, pastor Amado, la hermana que estuvo ministrando allí en la radio, Que no debe estar cuando después escuchando, ¿eh? de, Nos está que no escuchando debes que estar si escuchando, quiere mandarle un sí, saludo. Sí. Catalina. un saludo. Catalina, aprendí tanto de escucharla. Qué hermosa la experiencia con Dios cuando ella dice, bueno, estaba en este periodo de enfermedad, y un momento le dije al Señor: bueno, Señor, ¿a quién le tengo que dejar mis cosas? Y el Señor le responde que, si interpreté bien, que todavía no era el tiempo de ella, que todavía no tenía que delegar esas cosas que eran su Qué tremendo, pertenencia. ¿eh? Esa conciencia de Catalina, esa seguridad, Sí. esa idea de que sencillamente, ahí está lo que quiero decirle a los oyentes. El cristiano ve con tanta naturalidad la muerte, que como el apóstol Pablo, si ustedes ven la película del apóstol Pablo el apóstol, no recuerdo cómo se llama, pero habla del apóstol Pablo, cuando él lo van a sacrificar al final de sus días, va a ese lugar de su confinamiento y de su ejecución, con una mentalidad tan estoica, con una idea
tan de lo trascendente, con una que azora, Ujú. que impacta, que cómo puede ser que acá hay un hombre que está a punto de morir Qué tremendo. y está con esa tranquilidad, Sí. o en el circo de los romanos, Mm. cuando el Imperio Romano era una fiesta grande que se hacía de lanzar los cristianos a las arenas del circo romano para que los leones los destrozaran y se los comieran, con esa naturalidad. Por eso cuando hablamos de la vida después de la muerte, es algo realmente que nos impacta, pero que nos llena de alegría, de saber que hay una esperanza y esa esperanza, Así pastor, es. es cierta. Mira, cuando estaba ayer en esta ceremonia, despidiendo a estos lindos hermanos, otra cosa que me llamó mucho la atención, y cuando tú hablas de la naturalidad, me di cuenta que así justamente había tomado esta pareja de ancianos, ¿no? Su partida. Creo que ya sabían, se estaban preparando porque en un momento el pastor, cuando está haciendo la ceremonia, llama, por ejemplo, a la encargada de misiones. Tú sabes que cada iglesia tiene departamento, Sí, sí, ¿no? El así es. departamento, entonces llama a la encargada y le entrega una cajita. Le dice, hermana, esta cajita perteneció a la hermana fulana que acaba de partir con el Señor. Ella dejó esta cajita preparada con una ofrenda misionera para cuando ella no estuviera, ¿no? Poder entregársela a usted. Me impactó eso. Luego Qué tremendo. luego el pastor saca dos sobres que usamos en las iglesias para dar nuestro diezmo, nuestras ofrendas, ¿sí? Saca esos dos Sí, sobres y llama a otro hermano, a uno que está encargado de unos proyectos de la iglesia, ¿no? Y le dice, la hermana dejó estos dos cheques para ese proyecto de nuestra iglesia y se lo entrega. qué bárbaro, Después qué bárbaro. saca unos libritos que son muy pequeñitos que los usamos en las carteras, en los bolsillos, que traen el plan de salvación, que es muy común en la vida de los cristianos, ¿no? Y lo muestra y dice, y estos libritos eran los que ellos siempre andaban trayendo en su cartera, en su bolsillo, en su bolsa, como dicen algunos países, ¿no? Para predicar el Evangelio. Pastor Flavio, eso nos habla de entender lo que es la eternidad, de entender que estamos de paso, de entender que nada es nuestro, de entender que tenemos que compartir, de entender lo que es la obra del Señor, de entender que hay una patria celestial, la cual nosotros llamamos cielo, que va a ser, como tú decías, como decía el apóstol Pablo, bueno, si tengo que quedarme en la tierra, bien, pero partir con Cristo, wow, es muchísimo mejor, me preparo porque para allá voy. Qué lindo, ¿verdad? Maravilloso. La verdad que los testimonios de la seguridad de la eternidad son tan Tremendo, impactantes tremendo. y es tan lindo, pastor, te decía lo mucho que me ministró en la predicación tuya el domingo, y qué lindo cuando uno cuenta testimonios que le han sucedido, que son reales y que son transformadores. Son experiencias que no Sí. están escritas en un libro, están escritas en las vidas. Entonces, a los que nos están escuchando, que sepan que si ustedes han perdido un ser querido y esa persona ha tenido una relación con Dios, ha tenido esa confianza en Dios, estamos tan ligados a la humanidad, estamos tan aferrados a la vida y estamos tan aferrados que a veces nos cuesta soltar a las personas que Sí. tenemos al lado, pensando que vamos a sufrir un vacío tremendo. Yo recuerdo, pastor, con mucha firmeza, al haberme quedado sin padre cuando era pequeño, porque mi padre se fue de mi casa cuando yo tenía 8 años, y yo pensé, estaba tan aferrado a mi madre, que yo tenía tanto cariño por ella, que yo siempre se creó en mí como un pensamiento diciendo, ¿cómo irá a ser el día que yo no la tenga? Pero resulta que en un momento el Señor me tomó a mí, me hizo creer en Él, y yo pude llevar inclusive a mi madre a Cristo, y hoy día mi madre está en la presencia de Dios. Qué maravilloso. Entonces, maravilloso saber Sí, sí. que tenemos esa esperanza en el Señor. Segunda de Corintios nos dice, versículo 5, capítulo 8, dice, confiamos y más Mm, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. O sea,
Acá el apóstol está siguiendo con la paradoja. Yo quisiera estar, si me pongo a pensar, este era el dilema de Pablo, que a lo mejor lo tenemos nosotros también. Si me pongo a pensar en las cosas que puedo hacer para el Señor, como nuestra hermana Catalina, ¿no? Qué maravilloso una mujer de más de 70 años sirviendo a Dios. Y Como disculpa, decía Randy Graham. sí, Sí. y ayer la hermana me manda un texto dando gracias y gloria a Dios porque la aceptaron aquí en la universidad. Aquí tenemos una universidad muy cerquita que se llama Grace Ujú, y ujú. le hicieron una invitación como para trabajar como catedrática de ese lugar y decía, estoy tan contenta, estoy tan emocionada. Claro, imagínate, servir al Señor causa tanta emoción, así que le mandamos un saludo y bueno, pronto la voy a invitar para que esté con nosotros otra vez. Pero Pastor Flavio, Qué antes de dejarte, estaba pasando por mi mente un cuadro hace unos años atrás, varios años atrás, tenía una reunión en una iglesia en Los Ángeles y me fui a la mañana, como a las 9 de la mañana, llegué a ese lugar y justamente en otro salón de la iglesia, o digamos en el santuario mayor, había como una reunión y como llegué antes de que empezara mi reunión, fui caminando a mirar y vi una reunión así grande, todos morenos, aquí le decimos moreno a los negritos, ¿no? Para no que no se sientan ofendidos. Entonces se le dice morenos. Estaban allí teniendo una reunión grande y yo me puse a mirar y era una fiesta, pero me llamó la atención porque habían unos globos blancos y negros. ¿M? Entonces me fui acercando adelante para mirar y era un funeral. Y eso me impactó porque los que se quedaron estaban entendiendo también el proceso de esa persona de irse con el Señor. Es verdad que uno siente la partida, el dolor, pero también siente gozo de saber que hemos ganado un alma y que ese alma está con el Señor. Qué importante que es para los seres queridos, los que se quedan en la tierra, que entiendan también esto. Es muy importante porque cuando un ser querido se va, ¿no? Tenemos que entender qué es lo que está sucediendo en sus vidas. seguro, pastor, seguro. Lo que pasa que la muerte puede sorprendernos de una manera. Ayer veía un video, pastor, de un joven que está trabajando en un campo, con una pala está tirando arena, amontonando arena en un lugar y se acerca un muchacho cristiano a hablarle de la palabra del Señor, ¿no? Y le empieza a hablar y le quiere entregar un folleto y siente el desprecio de esta persona. Y bueno, esta persona se pone un poco agresiva y bueno, le toma el folleto y lo destruye, lo parte en pedazos y lo corre, lo empuja. Y este cristiano, este joven que le estaba predicando, se retira, ¿no? Se retira un poquito del lugar. Y este hombre joven, era un hombre muy joven, sigue con su pala y en un momento se para así como que se descompone y cae muerto, literalmente cae arriba de su propia pala y arriba de su propio montón de arena que estaba trabajando. Este es un video real de una persona que murió y que tuvo una oportunidad hasta el mismo momento en que Dios iba a venir por él. Sin ningún lugar a dudas, la muerte tiene una particularidad que a veces nos da la vida como un preanuncio de cuándo va a venir, pero a veces no lo sabemos, Sí. porque es de esperar que una persona que tiene una enfermedad terminal o que ya tiene una sentencia de muerte por un médico que le dice, mire, usted tiene una sentencia, es de esperar que la muerte venga, aunque esas sentencias se pueden revertir. Yo recuerdo que cuando mi hermana Eva estaba con ese cáncer de hígado, en una oportunidad cayó muy, muy grave y yo me enteré, fui al hospital y recuerdo que ya estaba, el médico me dijo, mire, está por morir. Y yo recuerdo que oré esa noche, puse mis manos, me dejaron entrar de una forma muy rápida, oré y Dios le prolongó por 13 años más la vida. Es decir, puede ser también que una oración también
pueda de alguna Sí, manera prolongar la vida, porque hay mm, ejemplos bíblicos claro, claro. de esto, pero no lo sabemos. Pero lo que sí quiero decir, que indistintamente si la muerte se preanuncia o si es fortuita, es inesperada, lo importante es que estemos preparados. Y la única forma de estar Eso es. preparados es teniendo un encuentro personal con Jesucristo. Así es, así es, así es. Tú lo has dicho claramente. Es mejor estar preparado porque cuántas veces nosotros, estaba pensando en estos momentos, hace unos años atrás en San Bernardino, California, estábamos yendo un fin de semana largo que le llaman, y estábamos bajando de la montaña, muchos autos bajando, que estuvieron haciendo su picnic de fin de semana, y en esa bajada se detuvo el tráfico, pastor, y estaban muchos autos. Entonces me puse a mirar qué es lo que sucedió y habían como unos 3, 4 autos que se habían dado vuelta, carros, ¿no? Y ahí estaban los cuerpos tirados ahí al costado y estaba la policía, los bomberos, y me entró como una desesperación, porque pensé lo que tú estás diciendo, esta gente habrá estado preparada, habrá tenido la oportunidad de escuchar del Señor. Y recuerdo que le digo a mi esposa Laura, hacete cargo del carro, y ella se cambió, se puso para manejar ella, yo me bajé y me fui. La policía me dijo que no podía pasar, le dije que era pastor, bueno, me dieron el permiso y yo me tiraba así al lado de los cuerpos, pastor Flavio, hablándole al oído, sin saber si esas personas ya se habían muerto o estaban respirando, y le decía la importancia de que en ese momento ellos podían aceptar a Jesús y que había una oportunidad para ellos para llegar hasta el cielo, a la presencia del Señor. Era desesperante entender de que lo que estaba sucediendo sin saber si ya estaban muertos o tenían esperanza. Qué importante lo que tú estás diciendo de que ahora que hay tiempo, hay que elegir por la eternidad, ahora, no mañana, porque no sabemos si tendremos un mañana. Pastor querido, qué tremendo testimonio Mm, de cómo Dios usó tu vida en ese momento que fuiste obediente a lo que el Espíritu Santo puso y de pronto esas personas pudieron acceder a ese beneficio tan grande, aún en el último segundo, en el sí, último sí. minuto, en el último respiro. Aún en ese momento puede ser que Dios nos provea una oportunidad para poder resolver el problema de la muerte. Miren, lo más importante a los que nos están escuchando, usted puede tener una carrera pendiente que no la terminó, puede haberse frustrado algún negocio que quiso hacer y no lo pudo hacer, pudo haber tener alguna materia previa que no rindió bien cuando estudió. Porque en la mansión de gloria, coronado de victoria, Cristo me recibirá. Así es, amigo, estamos aquí en Radio La Feliz acompañándote con el reverendo Flavio Vega desde San Juan, Argentina, hablando de este tema, de la esperanza, de la esperanza. Cuando cerremos nuestros ojos, hay brazos que nos estarán esperando en el cielo. Pero esto es para los que creen en la eternidad. Hoy es el día para acercarte al Señor. Pastor Flavio, se nos fue la señal, pero no sé si estás por ahí en estos momentos. ¿Estás? Acá estamos, pastor querido. Bueno, estamos contentos porque podemos llevar a cabo la tarea de compartir esto que Dios ha puesto en nuestro corazón. Antes de orar, pastor querido, quisiera leer solamente 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14 al 17. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos
por siempre con el Señor. Así es. Esta es una esperanza maravillosa. Maravilloso. Por eso, aférrense, amigos, hermanos que nos están escuchando en este día miércoles, aférrense a esa esperanza. Jesús es vida, Jesús es una vida, es promesa, dice la palabra. Yo he ido a preparar un lugar para ustedes, dice Juan 17:13, y esta es la vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. Tenemos vida en Jesucristo. Pastor, vamos a hacer una oración entonces por Sí. todas aquellas personas. Señor, gracias por esta hermosa oportunidad que miércoles tras miércoles se reedita, de poder llegar a los hogares, a las familias, a las mesas, a las casas de las personas Amén, que nos Señor. están escuchando. Señor, esta es una señal que trae vida, es una señal que trae un mensaje de esperanza, Señor, de confianza. Gracias, Señor, Señor. y al hablar acerca de la muerte y el destino eterno, Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios de vida, que nos ha dado vida y que nos promete una vida futura y eterna. Señor, que aquellas personas que nos están escuchando puedan esta mañana invocarte a ti, invitarte a sus corazones, que puedan decirte: Señor, perdóname, me arrepiento de todos mis pecados, permite que el Espíritu Santo venga a mi vida y te confieso todos mis pecados en el nombre de Jesús, y que puedan encontrarse contigo para que nazca en ellos esta semilla de vida, de esperanza, de que hay vida después de la muerte para aquellos que mueren en ti, Señor. Y que en ese lugar maravilloso, Amén, Señor. ese lugar que sin haber visto podemos creer firmemente que los que han sido reunidos allí están sencillamente esperándonos, Señor, y que algún día, que solamente tú sabes cuál es el día, algún día estaremos todos juntos y allí no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá tristeza y no habrá muerte ni separación, porque será una vida eterna. Señor, que cada uno de los oyentes pueda tener esta conciencia y que pueda comenzar en sus vidas a darse este proceso tan hermoso de tomar con naturalidad ese estado, ese momento en que pasemos de la muerte a la vida eterna. Señor, te damos muchas gracias. Bendecimos el pastor Mario, Gracias, la pastora Señor. Laura, toda la Gracias, iglesia, todos los oyentes que miércoles tras miércoles están llegando para reunirse en este programa. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Flavio, muchas gracias. En 2 o 3 palabritas, un adelanto de lo que vamos a hablar mañana. ¿De qué vamos a hablar mañana? Bueno, mañana vamos a tener la segunda parte de esta pequeño reflexión, donde vamos a ver cuáles van a ser las condiciones en las que vamos a vivir. ¡Ay, qué tema más hermoso! Hermoso, Si usted hermoso. quiere saber cómo va a ser el cielo, en qué condiciones vamos a vivir, cuáles son las particularidades, dónde vamos a vivir, porque eso también es importante saber dónde va a ser Claro, nuestra morada claro. eterna. Claro. Entonces le invito a que mañana no se pierda esta segunda parte de este estudio acerca de la vida después de la muerte. Muchas gracias, Pastor. Invitamos a todos nuestros amigos para que también inviten a otros hermanos que están pasando un momento conflictivo para que nos escuchen el día de mañana a las 10 hora de los Estados Unidos, hora del este. Sería a las 11 hora Argentina, ¿verdad? Estamos una hora. Así es. Estamos una hora Así es. y te mando un abrazo y vamos a escuchar después de